metí cuadros con cría, en mini colmenas que se llaman núcleos, Sí. metí algo de cría, metí alimento y abejas y una reina en una jaula. Anda. Y entonces trae, por la parte de abajo trae como un sello de azúcar y lo van comiendo para que no la liberen tan rápido, para que coja el olor de ellas y... Sí, para que se vayan acostumbrando. Y no la rechacen. Vale. Qué curioso. Y bueno, sí, y hay más métodos, pero bueno, ese es más sencillo. Y cuando dices lo de meter alimento, ¿cómo es eso? Cuadros con alimento, con miel. ¿Con miel? Sí. Normalmente los núcleos se hacen ver, normalmente los hago de 5 cuadros, pues meto alimento, meto uno que tenga polen, uno que tenga miel y pues que tengan algo de cría y abejas. Y si metes, por ejemplo, si no introduces la reina aquí, ellas si cogen un huevo de 1 a 3 días te van a hacer la reina ellas. Ellas al sentirse que no tienen reina la hacen. Sí, bueno, crean, o sea, digamos, cogen un huevo. Deciden que esta va a ser la... Sí, y lo alimentan con jalea real y entonces va a ser... Sí, ya hace la cerdilla real y ya, bueno. Es un mundo. Son muy listos, en realidad son muy listos. ¿Y por qué metes la miel y el polen? ¿Qué diferencia...? Porque el polen es lo que comen ellas. Ellas comen polen. Polen, también miel, pero bueno, sobre todo polen. Sobre todo para la cría.